¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por estar sintonizando la señal de Judicial TV Jalisco en el 17.4 y también a través de nuestras redes sociales, de nuestras aplicaciones. Gracias por estar sintonizando nuestra señal. Hoy en Rostros de la Justicia tenemos otro rostro que imparte justicia, que está atenta de lo que sucede en el Consejo de la Judicatura, particularmente la consejera jueza Gabriela Sánchez Cabrales. Consejera, gracias por estar con nosotros. Al contrario, licenciado, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Estamos tratando de conocer y de entender en este programa Rostros de la Justicia, consejera, a entender un poco más del quehacer del Poder Judicial, cómo se organiza, cómo se integra. En semanas pasadas estuvo nuestro presidente, José Luis Álvarez Pulido, explicando un poco la conformación del propio Poder Judicial. En el caso del Consejo de la Judicatura, pues el día de hoy es nuestro primer programa y es usted quien nos va a hacer el favor de explicarnos un poco la integración y cómo se trabaja desde ahí. Pero antes, consejera, es costumbre en este programa Rostros de la Justicia hablar un poco de la persona también, porque detrás del puesto, detrás de ese escritorio, pues hay una persona, hay un ser humano, hay un ciudadano, una ciudadana que está trabajando en pro, en este caso, de los derechos de los ciudadanos. Y quisiéramos pues preguntarle quién es Gabriela Sánchez Cabrales, qué estudió, por qué está aquí, cuál es, digamos, esa trayectoria. Sabemos que es amplia, pero en breves palabras, ¿cuál es su trayectoria y quién es Gabriela Sánchez Cabrales? No, pues muchas gracias y un placer abrir el espacio dentro del Consejo de la Judicatura. Pues ¿quién es Gabriela Sánchez Cabrales? Pues sí me conocen como la consejera, expresidenta de la Asociación de Jueces, pero creo que es muy importante que la gente conozca, como usted bien dice, el lado humano que tenemos todos y cada uno de los que integramos el Poder Judicial, porque pues realmente todos tenemos una vida detrás de las bambalinas de nuestro ejercicio profesional. Y bueno, pues primero pues soy abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara, hace muchos años, no, ahorita no tengo la cuenta exacta, pero no hay que hablar de esos temas. Soy mamá, tengo 3 hijos, tengo pues realmente una vida familiar común y corriente tras bambalinas. En su momento fui mamá de un niño con una discapacidad, él ya no está con nosotros, pero también esa parte que la gente quisiera que conociera, pues a veces esa sensibilidad que puede llegar a tener uno, porque pues también somos seres humanos que padecemos cuestiones humanas muy importantes que nos han hecho crecer, no nada más en lo profesional, sino también en la parte humana, en la parte de tener un propósito de lo que haces día con día. Y para mí eso fue un parteaguas muy importante del inicio de mi carrera profesional. Justo fue bueno, mis papás son abogados. También pues creo que fue un factor importante el ver a mi madre trabajar todos los días yendo a juzgados. Ella es abogada litigante y pues mis recuerdos de niña era irme con ella a juzgados a revisar expedientes, cuando en ese tiempo no había tantas mujeres abogadas dentro del sistema. Se veía como rara, Sí, ¿no? se veían muy raras y de hecho yo recuerdo, o sea, que el trato no era igual a cuando llegaba un abogado varón, a cuando llegaba una abogada, porque era como tú no sabes, o sea, tú puedes ser, a lo mejor vas de mandadero de alguien o vas y nada más checas, pero ya en el área del conocimiento del litigio, inclusive en las audiencias, yo la veía pues cómo era siempre con esa fuerza de defender lo que estaba defendiendo en ese momento. Entonces yo crecí en ese ambiente con ella. Y perdón, consejera, yo recuerdo, tengo un registrado de niño, alguna expresión de alguna persona con un vecino
que se lamentó porque estos como abogados de oficio que le llaman algo así, Sí. no, bueno, no tiene recursos, decía, híjole, me tocó un abogado, a ver cómo me va, Sí, ¿no? Esas expresiones claro. sumamente misóginas y machistas, pero pues digamos que esa cultura en hace muchos años pues no existía, Sí, ¿no? digo, hoy en día creo que se ha abierto una brecha muy importante en cuanto al tema de paridad y de oportunidades para las mujeres, pero y lo seguimos padeciendo, o sea, inclusive con quienes más batallamos o podemos tener un comentario más pues, violento, misógino, pudiera ser a veces es hasta de la propia casa, ¿no? De decir, no, y lo digo con una experiencia propia, ¿no? Así de que es que ¿tú qué vas a hacer? O sea, tú dedícate a cuidar a tus hijos, tú dedícate a cuidar a tu hijo enfermo, tú no puedes estar trabajando, tú no puedes estar litigando o dedicarte a lo que tú quieras porque tienes una condición diferente y un niño que tiene que estar 24/7 contigo. Y para mí fue, a mí díganme no puedes y es como el reto. O sea, sí, o sea, no puedes. Y yo, ¿cómo de que no voy a poder? Si ya pasamos la brecha de estudiar una carrera que costó mucho trabajo, porque aparte fui mamá muy joven. Entonces, el pronóstico ¿Estaba estudiando todavía? Estaba estudiando. Fue en la preparatoria cuando tuve al niño mayor. Entonces, o sea, el pronóstico de mi vida era quedarme a cuidar a un hijo enfermo. Entonces, cuando pasa la etapa de la preparatoria y me listo a estudiar en la universidad, varios compañeros y compañeras, sobre todo unas que eran muy cercanas a mí, me decían, o sea, es que ya mejor consigue tu novio y cásate o o a ver qué haces, porque pues cómo le vas a hacer, o sea, no vas a poder. Y esa parte de no vas a poder para mí ha sido como la vitamina, la gasolina de decir, vas a ver que sí, o sea, de hecho con una que era compañera en ese entonces, una amiga, le decía, vas a ver que sí, voy a poder, es más, el día de mi graduación te voy a invitar. Y se lo cumplí. O sea, se lo cumplí, me acuerdo que le llamé, le dije, aquí tienes tus boletos para que me acompañes el día de mi graduación cuando salí de la universidad. Y fue, o sea, todo un reto porque ya después, saliendo de la universidad, tuve mi segundo hijo y es otra vez el que tienes que cubrir muchos roles como mujer, de ser buena pareja, buena mamá, estar al pendiente de los hijos, cubrir con tu horario laboral, y tener que estar cubriendo todo de una forma excelente porque la sociedad realmente es muy dura con nosotras las mujeres. O sea, un hombre, si se sale de su casa para ir a trabajar, pero no están todo el día y no está con los hijos, eso es algo normal. Claro. Pero si es una mujer la que se sale a trabajar, una es egoísta, es descuidada, prefiere irse a trabajar en vez de estar con sus hijos. Y sí, es encontrar ese equilibrio porque definitivamente ambos, no nada más la madre o el padre, deben de estar al pendiente de los hijos. O sea, no es uno u otro, tienen que ser los dos, claro. Tiene que ser parejo porque para los hijos eso les genera una seguridad de que están al pendiente, de que alguien está ahí y estarlos guiando y es un reto importante. Entonces, después de que egresa consejera, ¿se dedica al litigio o cuál es su trayectoria? Estuve en muchas áreas. Sí. Desde que estaba en la universidad estuve de meritoria, estuve yendo a la penal, después estuve en juzgados familiares, después por los temas que comento, se da la oportunidad de que entre yo al servicio público porque me permitía estar en las tardes yendo a terapias y atendiendo a mi familia. Todavía usted es muy joven, digamos. Pues sí, pero antes 20 años, 22 años. Del segundo niño tenía 24. Entonces, yo ya había salido de la carrera y era, ¿qué me dedico? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, fue un factor muy importante de a veces no tener también el apoyo, pues ni familiar, ni de pareja, porque era es que tú te tienes que quedar en tu casa. Tú tienes que cubrir otras circunstancias. Tú no vas a poder, es que ¿cómo? O sea, no... inclusive me llega un momento que me cuestionaba si realmente había valido la pena haber estudiado la carrera
porque te da el síndrome del impostor, o sea, y yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? El que no te sientas suficiente, pero por otro lado, en la entraña, sabes que sí lo puedes hacer y que es organizarse, definitivamente. Yo hoy en día te puedo platicar que todas mis actividades en el día, en ese entonces, te estoy hablando hace más de 10 años, y de verdad no sé cómo le hacía. Bendita juventud, porque tenía tanta energía y tantas ganas de crecer y de tantas ganas de salir adelante, y el propósito principal eran mis hijos, sobre todo el mayor, porque en ese entonces pues, necesitaba terapia, necesitaba medicamentos, necesitaba... Sí, eso cuesta dinero, claro. Y son niños de oro. Entonces yo era el motor, ¿no? Y pues así fue, en mi inicio fue por una necesidad familiar, entrar al Poder Judicial, pero esa entrada no tenía la conciencia de que iba a ser mi camino de vida. Y fue maravilloso, así sigue siendo maravilloso. Esto prácticamente desde que inició a trabajar, inicia en el servicio público. Sí, estuve intermitente justamente por los temas de salud. Entraba, después salía, luego después otra vez me invitaban a trabajar. Pues siempre yo lo que hablo con los niños que trabajan conmigo, que el consejo que les puedo dar es de que su trabajo siempre sea impecable, que realmente lo hagan con esa vocación, con esa responsabilidad, porque es lo que te abre las puertas para que después te inviten a trabajar a otros lados y que sepan que donde estés vas a dar un buen resultado. Y que yo los voy a apoyar hasta donde yo pueda, pero que ustedes sepan que el día de mañana, que sepan, trabajaron con esta persona, que saben que es exigente. Yo sé que si me los llevo van a ser muy buenos elementos. Claro. Fíjense, amigos y amigas, recapitulando un poco cómo nos encontramos de repente con historias de vida muy interesantes también, ¿no? De lucha, de empeño, de dedicación. Pues como la de usted, no tenía el gusto, consejera, de haber platicado esto. Mire, qué bueno que lo hacemos aquí en televisión. Pues me parece muy, muy interesante. Y sobre todo también un ejemplo para quienes nos ven, y además decir, bueno, pues, entrar al servicio público y empieza como meritorio. Después, ¿qué cargos ocupó? Sí, estuve de auxiliar, estuve un tiempo secretario, estuve en el área... Siempre juzgados. Juzgado, y después me fui a despacho, la otra vez regresé al servicio público. Me estaba calando. O sea, ese precio finalmente estuvo en los dos lados, claro. Y luego aparte pues era las necesidades de la vida en ese entonces, ¿no? O sea, lo que se pudiera era a lo que me acomodaba. Yo creo que una de las grandes virtudes del ser humano es la capacidad de poderse adaptar. Y en ese entonces yo tenía una gran necesidad de adaptarme y era lo que yo tenía que hacer en ese momento. Y estuve ahí brincoteando un tiempo y moviéndome. Después estuve en el consejo, también tema administrativo. Entonces realmente conozco todas las entrañas del Poder Judicial desde todas sus facetas, y un tiempo estuve en el Poder Judicial Federal también, y yo creo que mi casa es el Poder Judicial del Estado. O sea, aquí es donde yo me siento en casa. Perfecto. Consejera, pues terminamos esta primera parte, este primer bloque, pues escuchando esa trayectoria, esa historia de vida, amigos y amigas. ¿Qué le parece a usted? Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en Judicial TV Jalisco, en Rostros de la Justicia. Vamos a ir a un corte de identificación de nuestra señal. Estamos con la consejera del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el Poder Judicial, Gabriela Sánchez Cabrales. Vamos a este corte y regresamos en unos segundos. Continuamos, amigos y amigas, en Rostros de la Justicia, aquí en Judicial TV Jalisco, a través del 17.4 Televisión Abierta, nuestras redes sociales y, por supuesto, las aplicaciones. Estamos con la consejera Gabriela Sánchez Cabrales del Consejo de la Judicatura, entrando en materia muy interesante, su historia de vida, sin duda, motivante para muchos de nosotros, consejera, lo digo con mucha razón. Comentarle y también preguntarle, ¿qué hace una consejera, jueza en este caso, en el Consejo de la Judicatura? ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su día a día? ¿Cuáles son sus principales responsabilidades? Entendiendo
un poco y si también nos puede dar una introducción a cómo está integrado el propio Consejo, por favor. Y gracias que lo preguntas. Creo que es muy importante que la gente conozca cuál es la integración del Consejo de la Judicatura, porque mucha gente desconoce realmente cuál es la función del propio Consejo. Y el Consejo está conformado por 5 miembros, que son el presidente, el consejero presidente, que también es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Está conformado por 3 consejeros ciudadanos que hacen, es por medio de una convocatoria que emite el Congreso del Estado para la selección, que puede ser cualquier ciudadano que haya sido, que tenga la carrera de abogado. Tiene que ser abogado. Sí, abogado. Y consejero juez o jueza, en este caso, que estoy en representación, que debe de ser un juez que tenga el cargo inamovible o ya en tema de ratificación, pues ya inamovible, para poder aspirar a tener ese cargo, y es en representación de todos los compañeros jueces y juezas del gremio que están dentro del Consejo para poder estar en el tema de supervisión, administración, sanciones, todo el desempeño administrativo dentro del Poder Judicial. O sea, ustedes supervisan por la actividad, Sí. el actuar de los jueces. Y de todas las personas que trabajan dentro del Poder Judicial. O sea, en el todos, Consejo de la sí, Judicatura. ¿Quiénes trabajan en el Consejo de la Judicatura? ¿Cómo está integrado? ¿Cómo se subdivide, digamos, el propio Consejo? Bueno, tenemos comisiones, son 5 ponencias, cada ponencia tiene diferentes áreas de comisión. Pues está el área de administración, que está el consejero Enrique, el área de carrera judicial, que es el consejero Irving, el área de vigilancia, que es la consejera Marta Gloria, mi compañera, el área de las comisiones. Por ejemplo, a mí me correspondió en esta ocasión tener la presidencia de la Comisión para la Impartición de Justicia a las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. Tengo el área de Contraloría también como comisión, y el área de la Comisión de Substanciación de Conflictos Laborales con personal de base y de confianza. Entonces hay diferentes tipos, o sea, son comisiones que son permanentes, hay unas transitorias, se van creando conforme vayan siendo necesidades del propio Consejo, pero ahorita pues tenemos las permanentes. Con eso tenemos pues trabajo normal para poder estar supervisando y poder estar sacando los temas inherentes al tema de la administración de justicia en el Estado. Consejera, también se nos puede explicar un poco cómo está conformado el propio Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, en el caso del área metropolitana, los juzgados o buena parte de los juzgados se encuentran en Ciudad Judicial, pero aparte tienen en todo el Estado, ¿no es cierto? Sí, tenemos en todo el Estado. Y depende de la materia, cómo está también distribuido a nivel estatal. En Ciudad Judicial tenemos los juzgados mercantiles, familiares y civiles. Hay todos conglomerados dentro de Ciudad Judicial. Tenemos otro edificio que es Ciudad Laboral, que ahí está, esos de nueva creación, que tienen realmente poco, no sé si aproximadamente 1 o 2 años, más o menos. Y tenemos el área de Puente Grande, que ahí son todos los juzgados penales, que son prácticamente los que están dentro de la zona metropolitana, pero también tenemos juzgados foráneos, y eso dependiendo de qué partido judicial o qué distrito es de cómo se están integrando, ¿no? Para que la gente no se vaya a confundir, partido judicial no son partidos políticos. No, si no, nos no, explica, no. por favor, qué es el partido judicial. Sí, es en la cuestión territorial, dependiendo cada número de ciudadanos, se ubica un juzgado especializado, ya sea de cualquiera de las 2 materias, para que se delimite y atienda a todo lo que es dentro del territorio, a toda la población, la ciudadanía que esté alrededor de ese juzgado, pues para la atención. Y algo que me parece muy interesante y que en mi incursión aquí al Poder Judicial lo he estado constatando de manera muy grata, porque, afortunadamente no he tenido que acudir en mi vida a este tipo de lugares, pero sí recuerdo esa imagen que incluso en los medios de comunicación, amigos y amigas, si usted se acuerda de los programas de Héctor Suárez y demás, pues el juez ahí con el altero de papel, todo hecho bolas, no sé qué, el refresco, la torta, ¿no? Y creo que ahora de manera muy decorosa también en atención a los ciudadanos, yo veo Ciudad Judicial
con mucho orden, de manera muy pulcra, trabajan, quienes acuden son atendidos de una manera correcta. Sigue creciendo Ciudad Judicial. Me tocó ir con usted precisamente, consejera, a la penal donde los juzgados de la penal donde se están construyendo nuevas salas. Así es. Es importante, digamos, que se cuenten con estas instalaciones cada día de vanguardia, pero también pues de manera muy, digamos, pues para que la gente se sienta a gusto, cómodo, ¿no? Sí, así es. Una de las preocupaciones que tenemos dentro de esta integración en este consejo es, uno, la implementación de los nuevos sistemas que vienen próximamente, que es el tema de oralidad en materia civil y familiar, y de todo lo que ya tenemos funcionando, que son los juzgados familiares, es hacer más juzgados familiares, porque obviamente la carga de trabajo es extremadamente grande. No se dan abasto. Todos los juzgados familiares tienen demasiados asuntos, y en materia familiar nunca se terminan. O sea, en materia familiar nunca hay, a menos de que ya haya una sentencia, que ya el proceso ya haya culminado, porque así ya llegó a su fin, pues ya es la forma en que ya te quitas un expediente. Pero mientras la gente siga actuando, siga en actividad, los procesos familiares son muy de emociones, entonces son procesos que se hacen de 1000 años. Entonces, y van llegando nuevos cada año, entonces se va haciendo una bola de nieve. Entonces, sí es importante para nosotros que existan otros juzgados en esa materia por el cúmulo de actividad que hay en ellos. En Puente Grande tenemos la misma situación, que necesitamos hacer más salas de oralidad para que también cada juez tenga su sala a disposición y que puedan tener el mayor desahogo de audiencias y poder así estar sacando, depurando todos los temas que hay dentro de esa materia. Y pues la idea es empezar a hacer ya los juzgados foráneos y los que los corresponden aquí en el área metropolitana, ya todos con salas en oralidad. O sea, lo que viene a futuro es el tema de juicios orales en todas las materias. De hecho, aquí tenemos los juicios orales en materia mercantil también. Hay juzgados tradicionales y hay juzgados orales, y eso es en cuestión de cuantía, si es oral o si es en un método tradicional, ¿no? Entonces, sí que la gente vaya conociendo cómo es el manejo y la integración dentro de los juzgados en el Estado, y de que algo muy importante que sí quiero puntualizar es que el crecimiento del trabajo de nosotros es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Es también de que el número de personas que están viviendo en Jalisco pues se ha incrementado, el número de habitantes ha incrementado, pero también es cierto que el tema de los problemas jurídicos también va creciendo, y eso es un reflejo. O sea, vamos creciendo en números. Por un lado es un reflejo bueno, y a qué voy, ejemplo, como las denuncias que hay en cuanto a temas de violencia en contra de mujeres. Antes, pues muchas mujeres se quedaban calladas y no teníamos un parámetro real de que sí existían, pero nunca se denunciaba. Hoy tenemos ya un número que hay que entenderse que es alarmante, pero ya es porque las mujeres se están animando a ir a denunciar. La violencia intrafamiliar. Sí, violencia intrafamiliar es un cáncer social. Entonces, a nosotros nos llega ya el problema. O sea, a nosotros ya nos llega en el momento en que tenemos que entrar en acción y poder determinar si debe de haber un castigo, una sanción para alguien que cometió un delito o que no actuó de una forma correcta. Pero también es cierto que hay muchas cosas que se pueden remediar o mediar en un sistema alternativo, que también entra la parte del Instituto de Justicia Alternativa, que pueden llegarse a un convenio y que no vaya más allá de un acuerdo. Antes,
los abuelos y bisabuelos, y hablo de la generación, de mi generación, la gente de antes, se ponía de acuerdo hablando, o sea, que la palabra era... Decían, ¿no? Que la sí, palabra, la palabra era la que contaba. claro, la firma. Sí, hoy en día carecemos, creo yo, de muchos valores, de un cimiento importante socialmente, y que eso pues también es el reflejo de todo lo que día a día nosotros vemos. Lamentable ver asuntos de padres peleados con sus hijos, de sus hijos peleados con sus padres, peleas entre hermanos. No, y hasta asesinatos en la familia, Sí, ¿no? cosas Lo lamentables. que es el dinero es increíble. Es todo, o sea, y es una forma nosotros de trabajar justamente con esos valores. Una también es esas ganas del servicio, ese valor del servicio a las personas, y también el tema de la justicia. O sea, ¿qué es la justicia, no? Es darle a cada quien lo que le corresponde, pero eso pues tiene que ver mucho de qué es lo que nos allegan. Siempre nosotros somos los malos del cuento, ¿no? O sea, no somos muy populares, que digamos. El juez, si a ti te llega un asunto donde tuviste que dictar una sentencia que fue condenatoria para alguien, y pues no, obviamente no va a estar muy contento y tú vas a ser lo peor del mundo, pero... Claro, y luego se vendió. Sí, claro, y nos dicen un montón de adjetivos, pero la realidad es de que mucho también tiene que ver qué abogado tienen, porque a veces no hacen tampoco muy bien su trabajo, muy ético el trabajo, Claro. o que no, pues no tienen el conocimiento real, ¿no? Entonces es un conjunto. Creo que debe de haber un tema de integral, ¿no? Entre todas las instituciones y toda la gente que es los actores dentro de un proceso, donde pueda haber una mejoría, y uno como juez tiene la responsabilidad de dar una orientación, Claro. vamos, en cuanto si ves un asunto que puede llegar a arreglarse, a invitarlos a que lo hagan, ¿no? A ambas partes, a ambos abogados, para que lleguen a un acuerdo. Si no, nosotros necesitamos tener esa parte de mantenernos al margen, y que cada quien allegue lo que considere, y con base a eso tomar una determinación. Pues amigos, amigas, estamos con la consejera Gabriela Sánchez Cabrales del Consejo de la Judicatura. Vamos a hacer un corte de identificación de Judicial TV Jalisco, aquí en Rostros de la Justicia, y regresamos en unos segundos. Amigos y amigas, gracias por seguir sintonizando la señal Judicial TV Jalisco en Rostros de la Justicia. Recuerden que estamos en una charla realmente amena y con muchos conocimientos y realmente aprendizaje con la consejera Gabriela Sánchez Cabrales, a quien reiteramos nuestro agradecimiento en esta última parte del programa, y retomando un poco lo que nos planteaba y nos comentaba, consejera. Lo que estoy entendiendo es que entonces dentro de las materias que digamos que son parte de lo que trabaja el Consejo de la Judicatura, entonces la materia familiar es como la que tiene mayor número de casos. Sí, de hecho creo que es el coco de todos nosotros. O sea, es prácticamente muchos de los asuntos, o muchos de los temas que socialmente pasan, tienen que ver con la materia familiar. Y estoy hablando, por ejemplo, de divorcios, custodias, sucesiones. Sí, exactamente. Entonces, eso como es algo más normal o más del día a día que sucede, pues es donde hay ese cúmulo, y podemos tener, vuelvo a lo mismo, o sea, sucesiones o asuntos de herencias que pueden llevar años. De hecho, de los mismos herederos se llegan a morir varios herederos, y pues se hace eso interminable, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo. Entonces, igual con el tema de los niños, ¿quién se va a quedar con el niño, no? O sea, que no quiero que conviva con el papá, no quiero que conviva con la mamá. A veces agarran a los niños como moneda de cambio. Entonces, se generan unos problemas, pues, lamentables, creo yo, tristes, porque creo que cuando estás dentro de este medio,
uno se va dando cuenta de la importancia que es cuidar a nuestra niñez, porque ellos son realmente, o sea, suena como un cliché, que son el futuro de nuestro estado, de nuestro país. Y si tenemos niños rotos, pues ¿qué podemos esperar, no? Nos quejamos de temas de violencia, nos quejamos de temas de delincuencia, pero ¿qué hacemos con ese niño que ya tiene una situación importante emocional que no fue atendido por quienes debieron de haberlos cuidado? Entonces, me ha tocado estar en diferentes áreas en cuestión de niñez, y ir a casas hogares es la cosa más triste que me ha tocado estar, porque ves niños con una ilusión y con una carita de una esperanza de estar buscando ese cariño. El ser humano por naturaleza siempre está buscando el amor, ¿no? El apapacho, de sentir que pertenecen a algo. Y un niño que está a la deriva, que no pertenece a una sociedad integrada, a una familia integrada, pues es un niño que le estamos haciendo un daño muy importante. Entonces, es esa parte del Estado y esa parte de nosotros como institución, qué es lo que debemos de hacer para poder, en lo posible, poder cuidar a ese niñito o esa niñita para que tenga un crecimiento diferente y que sepa que él no escogió eso, que él no escogió tener a un papá violento, o una mamá violenta, o unos padres abandonadores, pero que hay esa esperanza de que está la parte del Estado que pueda ayudarlo a que tenga un crecimiento pues de forma integral, y que buscarles a lo mejor una familia, ¿no? Que pueda tener una familia integrada, pertenecer a una sociedad normal, y que si no, pero que tiene todavía un futuro que pueda decidir tener un futuro diferente. Fíjense, amigos y amigas, no es sencilla el tema, ¿no? A veces de verdad es muy fácil es criticar y fácil es decir, ¿por qué no trabajan? Son los corruptos, esto, lo otro. Pero estar adentro y fíjense hasta dónde una jueza tiene que pensar antes de emitir una resolución. Y sobre este particular, y a mí que me gusta la consultoría y que lo practico de manera profesional privada, de manera privada, sin necesidad de ser con un consultor externo, digamos, estoy entendiendo muchas cosas. La molestia de mucha gente porque tardan tantos años, incluso años, meses, años, sus problemas, sus casos, y no hay una resolución, un veredicto del juez, etcétera. Y ahorita que estamos platicando, entonces ya lo estoy entendiendo, pues mucho tiene que ver con las propias partes que están en conflicto, en que a uno le conviene alargar el juicio, entonces la práctica de un mal abogado que para ganar más dinero lo alarga, ¿no? O el que lleva comisión en la resolución final, pues entonces aprieta un poco más. En fin, entonces tiene que ver precisamente, consejera, con eso, con las propias partes, y obviamente que hay un trabajo importante, porque entiendo que no hay el número de jueces que debería de haber según el número de habitantes, ¿no es cierto? Y esa es otra cuestión. Sí. Para el número, hay una medición a nivel mundial de cuántos jueces o por cada juez cuántos números de habitantes le pudieran corresponder para atender. Y la realidad en México es de que nosotros tenemos de 3 a 4 veces más trabajo que lo que deberíamos de tener realmente. Entonces estamos hablando que para poder cubrir las necesidades que el Estado requiere, necesitamos tener triplicar el número de jueces que tenemos hoy en día. Hoy estamos aproximadamente en 250 jueces, contando a los de materia laboral. Pues tendrían que haber 750. Exactamente, para poder cubrir de una forma más óptima todos los asuntos que hay en el Estado. Entonces, desde ahí tenemos un déficit de jueces, tenemos también una sobrecarga, y digo, siempre hay situaciones que no son muy favorables, y no puedo hablar por todos mis compañeros, ni bueno ni malo. Digo, a final de cuentas somos seres humanos, y en muchos casos pues, también nos hemos equivocado, pero sí puedo hablar de lo que sí conozco en la gran mayoría, que es
ese servicio que tienen, esa vocación de servicio, porque es vocación de atender, de que sí tienes una hora de entrada, pero no tienes una hora de salida. Claro. Tengo compañeros que empiezan a trabajar desde las 7, 8 de la mañana a desahogar audiencias, dejan a sus hijos a la escuela, que entran a las 7, 8 de la mañana y se van a trabajar para poder sacar el mayor número de asuntos, y son 6, 7 de la noche y ellos siguen trabajando. Entonces son jornadas laborales Muy extenuantes, claro. muy raras, pero eso la gente no lo ve, y no es, o simplemente el poderte trasladar a un juzgado foráneo, ¿no? Pues cuando uno lo nombra un juez, estás tú a disposición del consejo. ¿Y eso qué quiere decir? Que a donde el consejo determine que te tienen que enviar, ¿no? Donde hay una necesidad de que tú estés. Entonces, si te mandan a un juzgado foráneo y tienes niños chiquitos o familia o cosas que atender de lo que sea, ¿no? Inclusive hasta de salud, pues tenerte que trasladar, ya estamos hablando de buscar en dónde tienes que quedarte a dormir, a vivir, cómo van a ser tus actividades y empezar pues a adaptarte a la nueva situación. Entonces, esa parte que a veces la gente no desconoce, qué pasa el día con día con mis compañeras y con mis compañeros, y que también, como usted bien dijo, tienen ese lado humano, ese lado sensible que nosotros tenemos que dejar en casa, quitarnos nuestros problemas y empezar a trabajar con una objetividad y con un compromiso, y sobre todo la vocación. Leer asuntos, escuchar temas de las partes de los niños y que no te mueva el corazón, híjoles, es una tarea muy difícil, porque necesitas tener un estómago de acero para poder pensar con una claridad muy, 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 muy importante en tu cabeza para poder tomar una decisión y que sea realmente lo que es lo justo, porque no nos podemos basar en temas emocionales, porque si no, entonces estaríamos perdidos. Claro. Entonces, es esa parte que sí me gusta platicar del desempeño. Ser juez, ser jueza es una labor tan de orgullo, o sea, de vocación, porque tienes la oportunidad de con tu trabajo poder ayudar a mucha gente. Claro. Entonces, cuando te felicitan, cuando te van y te llevan un pan, por ejemplo, que la gente está agradecida porque les cambiaste la vida, es algo que uno pues no se lo espera, o sea, no esperas, porque tú estás haciendo tu trabajo, ¿no? Pero la gente, cuando se va contenta de que realmente recibieron lo que ellos estaban buscando, que era justicia, pues eso ya es de que ya hiciste bien tu trabajo. Entonces te vas a tu casa, no hay mejor cosa que la conciencia tranquila y poder llegar a tu casa y poder dormir tranquilo y estar con tu familia en paz. Entonces, cuando haces tus cosas de corazón, cuando haces tu trabajo con esa vocación, con ese corazón, pues yo creo que ya estás poniendo un granito de arena dentro de la sociedad que te tocó desarrollarte, y que tu familia está aquí, ¿no? O sea, mucha gente tiene ciertos cargos y cree que ya se hicieron de hule, o sea, que no les va a pasar absolutamente nada y que son casi semidioses, y no es cierto. Estos cargos son prestados, son de tiempo, y que la vida nos da la oportunidad de estar donde cree que podemos dar buenos frutos y que podemos hacer las cosas para bien. Sin duda, muy interesante, consejera. Prácticamente estamos llegando a la parte final del programa. Creo que ha sido un programa muy productivo, con mucha información. Amigos y amigas, no se preocupen, vamos a tener muchos programas más, y no solamente en Rostros de la Justicia, hay muchos programas en Judicial TV Jalisco en el que vamos a tener la oportunidad de estar invitando a la consejera Gabriela Sánchez Cabrales con otro tipo de, sobre todo también va a haber programas muy especializados en donde se estará hablando de las materias en particular, y podemos tener otro tipo de opiniones también por parte de las magistradas, magistrados, consejeras y consejeros. Me gustaría terminar el programa, consejera Gabriela Sánchez Cabrales, con ese mensaje. Nos puso en muchas esferas, no solamente el conocimiento, sino del lado humano, muy interesantes, y creo que la gente que nos está viendo se lleva y se queda con algo. ¿Cuál sería ese mensaje
pues a partir también de este mes de marzo, donde pues está el 8M, hemos visto que usted es una mujer muy proactiva dentro del propio Consejo de la Judicatura, organiza eventos, está al pendiente incluso de temas de salud y demás. Sí. ¿Cuál sería ese mensaje que dé a la ciudadanía, a los que nos están viendo? Pues que se quiten ese cliché de mente de que el Poder Judicial es tan negativo como nos los pintan. Para nada, estamos con esa voluntad y ese buen servicio y lo estamos mejorando. Realmente esta conformación de este consejo está muy preocupada, pero no nomás preocupado, estamos ocupados en que así sea, que el servicio a todo el justiciable cada vez mejore, y para muestra basta un botón, que tenemos realmente un poco tiempo de haber ingresado y se ven, o sea, los cambios que se han generado, que la gente que quiera conocer la entraña del Poder Judicial se acerque con toda confianza. Estamos en esa parte de que la justicia debe de ser cercana a la ciudadanía, y que tengan esa confianza de que los 5 integrantes estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que así sea, y que realmente el día de mañana, cuando se hable de la justicia en Jalisco, que sea la mejor de todo el país, y que no nada más sea de decirlo, sino que es algo que sea con un hecho. Entonces, invitarlos a todos, y pues su servidora siempre en disposición, y con todo lo que tenga que ver dentro de mis comisiones, con mucho gusto los puedo apoyar. Los consejeros están, porque bueno, está Ciudad Judicial y está también el Consejo de la Judicatura, que está en Plaza Tapatía, ¿no? Sí, así es. Estamos en calle Rincón del Diablo, no sé el número, pero pueden googlearlo. Estamos atrás del Teatro Degollado, esas son las instalaciones, y que también, digo, es la parte de poder atender a la persona que lo requiera. Tenemos casos en donde quieren que nosotros prácticamente les llevamos sus asuntos, eso no se puede, pero con mucho gusto les asesoramos de cómo pueden, si tienen algún problema, cómo pueden acercarse a ciertas instituciones que pueden apoyarlos. Pues, consejera Gabriela Sánchez Cabrales, gracias por estar con nosotros, por estar aquí en Rostros de la Justicia. Muy interesante el programa, de verdad, nos vamos muy complacidos de su participación. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Y sobre todo gracias a usted, amigos y amigas, por haber sintonizado nuevamente Judicial TV Jalisco, particularmente Rostros de la Justicia. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias, que tenga buen día.